Muy buenos días. Bendecido día, bendecido domingo, feliz día del Señor, felices Pascua. Seguimos en este tiempo de Pascua, tiempo de festejar con alegría que Jesús ha resucitado y viene a darnos su vida, viene a darnos su propia vida para que nosotros tengamos vida en abundancia, para que nosotros podamos vivir este domingo. Este domingo también se le conoce como el Domingo del Buen Pastor. El Evangelio que escucharemos el día de hoy habla de Jesús como el buen pastor. Si bien sabemos, mis queridos hermanos, que la liturgia se divide en 3 años, se divide en 3 ciclos, el A, B, C, estamos hablando de que si una persona asistiera todos los días a misa, estaría escuchando toda la Biblia en 3 años, en la misma misa. ¿Sí? En, en estos 3 ciclos se habla del Evangelio, de que Jesús es el buen pastor, pero en cada año se escogen algunos versículos para que, pues de esta manera, pues se pueda leer el Evangelio completo, el discurso completo de Jesús, del buen pastor, ya que este es un tanto extenso y en cada domingo, en los 3 años, se pueda leer de manera completa. Sí, en este ciclo, que es el ciclo C, pues bueno, corresponde a un texto corto que es del capítulo 10, los versículos son 27 al 30. Y aún así, aunque sea un evangelio corto con muy pocos versículos, aún así, a comparación de los otros, pues bueno, también en este sentido, aún así, a pesar de ser corto, tiene mucho amor, tiene mucha profundidad y tiene demasiada reflexión, como es costumbre de nuestro Señor hablarnos directamente al corazón, ¿sí? Directamente, en lo profundo, en donde nace la vida del cristiano, la vida del creyente. Jesús en este Evangelio nos habla de que Él es el buen pastor, no solo el pastor, Él es el buen pastor. Nos habla de su rol, de lo que consiste en ser pastor. Nos habla de el cuidado de las ovejas, de llevarlas a los prados para que éstas puedan pastorear, para que puedan alimentarse, para que puedan beber, para que las unja, las cuide, hablándonos de que esto es lo que hace un pastor, la labor del pastor. Pero Él nos dice que Él, se los vuelvo a repetir, Él es el buen pastor, diferenciándose de los demás, diferenciándose de aquellos que son asalariados, los que solamente lo hacen por dinero, aquellos que en cuanto vean venir al lobo, salen corriendo, aquellos que huyen al peligro, y en cambio aquel que es el buen pastor se queda, no solo para cuidarlas, sino para defenderlas, y como Jesús, siendo buen pastor, las defiende dando su propia vida. Y esto lo podemos recordar en este tiempo. Jesús dando su vida en la cruz por cada uno de nosotros, llegando a un amor hasta el extremo, el cual paga el precio de tu pecado y de mi pecado para que sigamos teniendo vida en su nombre. Recuerdo muy bien en alguna ocasión, escuchaba las palabras
de un sacerdote hablando de una imagen, esta imagen que había visto, donde aparecía un venado siendo atacado por unos tigres. Pero él comentaba que el venado se veía de una manera erguida, como, como imponiéndose, como no dejando el camino fácil, ¿sí? Con la mirada, sí, un tanto perdida, pero llamaba mucho la atención ese venado parado de una manera erguida. La foto, la foto de ese momento, eh, un momento captado por el fotógrafo. Ese mismo fotógrafo explicaba que en el momento en el que él puede ver y captar el momento, puede tomar la fotografía, el venado no estaba solo, ¿sí? El venado tenía a sus crías, tenía a sus hijos, ¿sí? Alrededor de él estaban sus hijos. Y ese venado decidió quedarse parado en lo que sus crías salían corriendo. En lo que el enemigo viniera y atacaba a ese venado que estaba dando su vida, las crías podían salir corriendo y evitar que sus crías también fueran comidas. O sea, él estaba evitando que se comieran a sus hijos. Dio la vida por cada uno de ellos. Así es, les dio tiempo a sus hijos de que corrieran. Y menciono esto porque leyendo este evangelio, menciono esto porque este evangelio nos muestra la, cómo es la forma en la que Jesús nos defiende, dando su propia vida. Lo vemos, lo celebramos en Pascua, como te lo mencionaba, donde muere en la cruz, donde Él se deja golpear, se deja ser golpeado por nosotros y que esos golpes no nos lleguen a nosotros. Y es que Jesús lo dice en otros textos, que nadie le quita la vida. Nadie le quita la vida a Él. Es Él quien le entrega por amor. Algo que también podemos recordar de este texto, esta analogía de Jesús como el buen pastor. Las ovejas son animales muy peculiares, son animales que tienen algo en particular, son animales muy indefensos, son demasiado inofensivos, no se pueden cuidar y no se pueden proteger estando juntas, ni siquiera juntas hacen la diferencia, ¿sí? No se pueden proteger entre ellas a diferencia de otros animales. Suponiendo, esto es un ejemplo, supongamos que una hormiga, pues bueno, quiere atacarnos, ¿no? De cierta forma. Una hormiga, pues, sería indefensa ante uno, pero cambia cuando viene junto con más hormigas y estas nos atacan. Ahí es ahí cuando pueden provocar un daño a nosotros. Pero en cambio las ovejas, por más que sean miles, por más que sean en una cantidad grande y exagerada, no podrían defenderse, no podrían causarnos algún daño en nosotros. Las ovejas son animales que dependen totalmente del pastor, no solamente para que este pastor las lleve a tomar agua, las lleve a que coman, sino que además el pastor tiene que cuidarlas de cualquier infección, ¿sí? De animales pequeños, microbios, garrapatas, tiene que cuidarlas de los parásitos, tiene que cuidarlas de muchas cosas,
¿sí? Así dependiendo totalmente del cuidado del pastor. Y todavía para agregar un dato, pues, que es muy de las ovejas, ¿sí? Un dato que es muy, en realidad es muy interesante, es que las ovejas no tienen una muy buena visión, ¿sí? Son animales que a corta distancia no pueden ver, ¿sí? Incluso podrían estar frente a un poste y estas pues no lo lograrían ver y podrían chocar con ese poste, ¿no? Entonces, son animales que dependen totalmente de ese buen pastor. Son animales casi ciegos y a poca distancia no ven nada y por eso el pastor las lleva hacia donde hay agua, hacia donde hay alimento, ¿sí? Las lleva hacia ese lugar seguro, a los pastizales y pueden estar caminando en el mismo lugar y ni cuenta se estarían dando estos pequeños animales, ya que pues, su vista es muy limitada. ¿Sí? Es por eso que necesitan a alguien que las esté guiando y es ahí donde entra una de las labores del pastor, el que las tiene que guiar. Y a pesar de ser animales totalmente inofensivos, desprovistos de cualquier tipo de defensa, además de no tener muy buena vista, son animales que, eso sí, es muy característico de ellos, es el buen oído que tienen, el buen sentido del oído muy desarrollado. La oveja no es un animal al que tienen que marcar, al que tienen que sellar, como a diferencia de otros animales, como las vacas, el ganado, los toros. Sí, no son animales que si se juntan con con otros borregos, otras ovejas, no habría ningún problema, ya que las ovejas, por ese sentido del oído tan desarrollado que tienen, pues bueno, estas pueden distinguir la voz o el sonido del propio pastor. ¿Sí? Lo dice Jesús, yo soy el buen pastor y las ovejas escuchan mi voz. A pesar del ruido, a pesar de la cantidad de voces que se escuchen, ellas tienen la capacidad de distinguir la voz del pastor, de ese pastor que siempre las va a guiar. ¿Sí? La oveja está salvada de poder marcarse, de tener un sello así como las marcas que les hacen al ganado, ¿sí? Y, y a diferencia del ganado, las ovejas siempre van con el pastor por delante, incluso el ganado, las vacas, pues bueno, siempre llevan digamos, a ese pastor detrás de ellas, que incluso les golpea, las está este, aventando para que caminen y las ovejas siguen. Esa es la diferencia entre el ganado pues bueno, lo que viene siendo estos pequeños animales que son las ovejas, ¿no? Y eso es muy interesante. Eso es muy, muy interesante porque distinguen tanto la voz como alguna melodía, el sonido, un silbido, el ruido, lo pueden detectar y las ovejas lo reconocen. Es ahí cuando todas comienzan a ir hacia él. Y recuerdo un video donde ponían a prueba
esta información, este dato, donde 3 personas lo intentan, silbando a su manera para llamar la atención de las ovejas. Y estas ovejas seguían en lo suyo, y recuerdo que estas ovejas estaban comiendo. Y al cuarto intento llega el momento del pastor, ese pastor que estaba pastoreando, valga la redundancia, a esas ovejas, y él les hace un silbido, y en cuanto escuchan el silbido, ellas se acercan al pastor. Ellas ya saben en dónde está colocado ese pastor, y es ahí donde las ovejas pueden seguirlo. Y esto es interesante, este tipo de videos lo pueden encontrar en YouTube. Esta analogía es muy interesante, con la que Jesús nos habla, ¿sí? Las van siguiendo, y esto es importante porque Jesús lo subraya, y lo vuelvo a repetir en esta antología. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y de eso, claro está, no tenemos ninguna duda, muy claro lo tenemos, pero Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y es ahí donde nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿seremos buenas ovejas? ¿Estamos escuchando la voz del Señor? ¿Estamos recibiendo su mensaje? ¿Lo entendemos? ¿Lo estamos siguiendo? Dios nos habla de una manera directa. Dios quiere gente que sea capaz de escuchar, porque en la escucha está en la capacidad de razonar, está la capacidad del discernimiento, está en la escucha, está la capacidad de aprender. Alguien que no sabe escuchar eh, es una persona que no razona. Alguien que no sabe escuchar es una persona que no tiene criterio, es una persona que está encerrado en sí mismo, alguien que no entiende, pero al contrario de que alguien que sí sabe escuchar, es alguien que está dispuesto a aprender. Por eso Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y esto va muy claro para cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Aprendamos a escuchar, debemos de tener cuidado porque podremos creer que estamos siguiendo, podremos creer que estamos en el camino correcto, podremos creer que somos cristianos, pero si no es la voz de Dios la que escuchamos, ¿cuál es la que estamos escuchando? Si no es la voz de Dios la que escuchamos, no podremos seguir. Tenemos que agudizar ese sentido de la escucha, ese sentido para poder escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido, en medio de tanta voz en el mundo, de tanta maldad. Tenemos que desarrollar ese sentido para poder distinguir esa voz que da paz, que da sabiduría, esa voz que nos guía por la senda correcta, que nos va a librar de todo mal. Recordemos que la única defensa que tiene estos animales, que tiene la oveja, es el pastor. Esa es su única defensa. Si nosotros tratamos de defendernos con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios criterios, con nuestra propia energía, corremos el peligro de ser presa fácil. Esa presa fácil del enemigo. Pero si dejamos que el buen pastor nos defienda, estaremos a salvo, estaremos completamente tranquilos. ¿Quién es nuestro pastor? ¿Somos buenas ovejas? ¿Somos capaces de reconocer la voz de nuestro pastor? ¿Somos capaces de saber cuáles son sus criterios y de seguir sus huellas
con el solo hecho de escuchar su voz. El día de hoy es un buen día para reflexionar. Nosotros no lo vemos por fe, sabemos que Jesús está aquí con nosotros. Y eso lo sabemos por fe, lo vemos por fe. Pero la fe viene del escuchar. Tenemos la suficiente capacidad de escuchar su voz para escucharlo y de así decir que tenemos esa fe, tenemos esa capacidad. Hoy Dios nos invita a que empecemos a reconocer, que empecemos reconociendo la voz de Jesús en medio de tanto ruido, en medio de tantas voces, en medio de tantas opiniones, para que podamos estar seguros con Él, porque Él es el buen pastor, quien da la vida por ti y por mí, quien da la vida por nosotros. Un evangelio corto, versículos cortos, pero con una reflexión muy profunda. Él nos dice por dónde empezar. Aprendamos a escuchar su voz. No solo que llegue a nuestra mente, sino a nuestro corazón, que pueda penetrar en lo más profundo de nosotros, para que así podamos entender ese designio y esos criterios que Él tiene, que Él tiene. Muchas veces recuerdo que mencionaba un sacerdote, a Dios no lo tienes que entender, a Dios lo tienes que amar. Y cuando amas a alguien lo sigues, así como lo hicieron los apóstoles, hasta un punto en el que ellos decidieron seguirlo por amor y dar la vida por el Evangelio. Predicar el Evangelio a las demás naciones. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Hoy Jesús, el buen pastor, nos dice que estemos tranquilos, porque bajo su cuidado, bajo su guía, siempre caminaremos por esos pastizales verdes. Siempre tendremos agua, siempre tendremos comida y siempre tendremos el cuidado. Siempre estaremos lejos de todo mal. Podremos estar tranquilos porque el enemigo no podrá tocarnos. ¿Qué te llevas tú el día de hoy de este evangelio? Compártemelo en los comentarios, me gustaría leerlos. Y pues también te invito a que nos des un like, te suscribas al canal. También te invito a que veas nuestro último video. Hay una nueva sección en el canal que se llama Luces, Cámara, Reflexión. Y estamos hablando sobre la cultura que se va llevando en estos momentos, cultura pop, las situaciones cotidianas en las cuales podamos sacar una reflexión de esto, que podamos ver cómo Dios se involucra en lo más sencillo de nuestras vidas. Y pues bueno, si tienes alguna película, si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos, déjalo en la caja de los comentarios y estaremos muy atentos. Comparte este video para que muchas más personas lo puedan ver, muchas más personas puedan saber de Dios y que la palabra de Dios se extienda hasta los confines del mundo. Que tengas un muy bendecido día, mi querido hermano. Bendiciones.